Bien, ¿están dispuestos a estudiar la palabra? Dios es bueno y nos ha dejado esta palabra para que nosotros la meditemos. La semana pasada nos quedamos en el verso 19, de ahí no salimos porque la verdad es que no avanzamos mucho, porque nos quedamos ahí reflexionando sobre aquellas cosas en las que realmente nos cuesta obedecer a Dios, ¿verdad? Nos quedamos en aquella frase del apóstol Pablo diciendo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26, 19. No fui rebelde. Y estuvimos hablando de que nosotros a veces sí que somos rebeldes, ¿verdad? ¿Recuerdan algunas cosas en las que comentamos que nos costaban obedecer a Dios? ¿Recuerdan algunas de las que comentamos? Que nos costaba obedecer, que a veces fallábamos y éramos rebeldes. Lo estuvimos comentando la semana pasada. Orar. Nos cuesta orar porque a veces parece como que no nos hacemos a eso de hablar con alguien con quien no vemos, ¿no? O que parece que oramos y no pasa nada, ¿no? Parece que nuestras oraciones topan con el cielo, o sea, con el techo, y vuelven otra vez para abajo, ¿no? Pero nosotros sabemos por experiencia, ¿verdad?, que cuando oramos ocurren cosas. Dios abre la ventana de los cielos y empieza a obrar. Y si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos todo lo que ocurre cuando un hijo de Dios ora, ¿verdad? ¿Qué más nos cuesta? Leer la palabra. Nos cuesta leer la palabra, ¿verdad? Porque a veces como que, es como que si fuera un trabajo, ¿no? Yo recuerdo que a mí al principio, cuando se me ponía como tarea, me costaba porque yo tenía que sacar cosas de la palabra y como que miraba la palabra y la palabra me miraba a mí, ¿no? No era fácil y me costaba. Ahora he llegado a amar el estudio de la palabra de tal manera que yo pasaría días enteros encerrado con una Biblia solamente, ¿no? Y no echaría de menos nada, ¿no? O sea que la palabra puede llegar a amarse, ¿eh? Aunque nos cuesta al principio, pues si le pedimos a Dios, Él nos ayuda. ¿Y alguien decía por aquí algo más aparte de la palabra? Perdonar, ¿verdad? Que eso se comentó la semana pasada. A veces nos cuesta perdonar, ¿verdad? Pero menos mal que tenemos al Señor y al Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. No cabe la menor duda de que, bueno, hay muchas cosas que nos cuestan, ¿verdad? Y una de las que no mencionamos la semana pasada y que a mí me gustaría mencionar hoy es que nos cuesta obedecer a Dios en la mayordomía. La mayordomía tiene que ver con el dinero. Entonces, el uso de nuestro dinero. Hay quien dijo que la cartera es lo último que se convierte, ¿verdad? Y hay quien dice también que la ofrenda habla de la calidad, de la fe del que ofrenda, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, es un tema importante por dos razones fundamentales. Primero, porque es un tema conflictivo, ¿eh? Levanta susceptibilidades, ¿verdad? Hablar de dinero en una iglesia levanta susceptibilidades. Hay personas que le molesta que se hable de dinero en la iglesia. Por otro lado, es verdad que es un tema del que se abusa en muchas iglesias, ¿cierto? Muchas iglesias parece que le dan más importancia al dinero o a la ofrenda, al tiempo de la ofrenda, que incluso al tiempo de la predicación, ¿no? Lo cual me parece un despropósito, me parece que lógicamente no debiera ser así, ¿no creen ustedes? ¿Verdad? Pero es un tema importante porque si no lo tenemos en cuenta, si no enseñamos sobre él, no estamos enseñando también sobre toda la Escritura. Y hay que enseñar toda la verdad, toda la Escritura. Y la verdad, con respecto al tema del dinero, es que a veces nos cuesta porque somos egoístas. ¿Sí o sí? ¿Verdad? En cuestiones de dinero somos egoístas. Seamos sinceros, ¿verdad? Queremos el dinero para nosotros, no lo queremos compartir. Nos cuesta compartir. ¿A cuánto le cuesta compartir? Bueno, algunos son mentirosos y no levantan la mano.
Nos cuesta compartir. Pero es importante tocar este tema porque, ¿saben? Tocarlo en su justa medida. Tocarlo a la luz de las Escrituras. No tocarlo para manipular a la gente y sacarle el dinero. De eso no se trata. Pero si guardamos silencio y no hablamos de este tema, impedimos que la Iglesia sepa cuál es su obligación delante de Dios, y si no la cumple, eso va en detrimento de la propia Iglesia. Porque cuando no somos fieles a Dios, las bendiciones no llegan igual. Y no es que, cuidado, no podemos utilizar un lenguaje comercial para hablar de dinero en la Iglesia. No. Aquí no se trata de decir cuanto más traigas, más Dios te va a bendecir. No, eso no es así. De entrada no es así. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de este tema. ¿Me parece interesante o no? Bueno, yo quiero hacerle algunas preguntas y quiero que ustedes me respondan. ¿Ok? Entonces, para ayudarnos en la reflexión. La verdad es que aquí, en esta congregación, no solemos hablar muchas veces de dinero. Solamente se habla de dinero cuando vamos a recoger la ofrenda, que entonces se dice, bueno, vamos a dar gracias a Dios, o lo que sea, para que Dios provea, ¿no? Y demás. Pero, de hecho, algunas veces a mí me han acusado de evadir este tema, ¿no? De que hay necesidad de la Iglesia y muchas veces yo no hablo de estas cosas y me han dicho los hermanos, es que hay que enseñar a la Iglesia y tal. Bueno, sea como sea, vamos a hablar hoy de este tema, ¿vale? Ahora, una pregunta: ¿cómo quiere Dios que se sostenga la Iglesia? ¿Con ofrendas o con diezmos? Zuli dice con la boquita pequeña, con ofrenda, como si no estuviera convencida. Con la ofrenda. Con la ofrenda, así. ¿Alguien cree que la Iglesia debe ser sostenida por medio de diezmos? ¿Ninguno? La hermana Miriam cree que la Iglesia debe ser sostenida por medio de diezmos. ¿Por qué? Porque dice que hemos de basarnos por todo lo que dice la Iglesia, lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y hay un capítulo que lo dice, de llevar los tiempos a la alfolí y hay alimento en tu casa. Ajá. Vamos a ver ese pasaje. Malaquías capítulo 3. Vamos a verlo. Malaquías capítulo 3 es el último libro del Antiguo Testamento, está antes que Mateo. ¿Lo tienen? Malaquías capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 8. Este es un pasaje que le gustan a muchos pastores, ¿verdad? Este es el pasaje predilecto de muchos pastores. ¿Robará el hombre a Dios? Fíjense las palabras tan fuertes que se dicen aquí, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está hablando Dios, al pueblo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahora viene algo muy fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la Iglesia toda, me habéis robado. ¿No? Perdón. ¿En qué me he equivocado? ¿Y a qué nación se refiere? No se está refiriendo a la Iglesia. Se está refiriendo a la nación. Una nación no es la Iglesia. La Iglesia está compuesta de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas. Aquí está hablando de una nación, y concretamente de la nación de Israel. Pero sigamos leyendo. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es un alfolí? Un almacén de grano. Un lugar donde se deposita algo, un almacén. Aquí se le llama una nave, ¿ok? Donde se guardaban los frutos del campo, por ejemplo, ¿ok? Traed los diezmos al alfolí y haya dinero en mi casa. ¿No? ¿No dice dinero?
haya alimento. ¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo aquí? ¿Estaba pidiendo dinero? No, la verdad es que Dios no está pidiendo dinero aquí. Aquí resulta, a ver, Jaime. Aquí lo que entiendo es que estaba pidiendo el dinero de los alimentos, pero para la casa, no para el pueblo, sino para los que entra la casa del Señor. Amén. Ese es el quid de la cuestión. Siempre para entender bien un pasaje hay que conocer el contexto. Si leemos todo el libro de Malaquía, que es muy cortito, lo pueden leer cuando quieran, porque en un ratito se lee, son muy pocos capítulos, son 4 capítulos y cortitos. Si leemos todo el libro de Malaquía nos daremos cuenta de que en este tiempo Israel estaba en paz, no estaba en guerra con nadie. Israel vivía tranquilo. Dios había bendecido a la nación de Israel, a su pueblo. Israel es su pueblo elegido. Dios lo había bendecido. Israel vivía tranquilo. ¿Qué pasó? Que Israel se dedicó a construirse casas grandes, hermosas, a decorarlas bien, pero se habían olvidado de la casa de Dios. Se habían olvidado del templo, donde se iba a adorar a Dios. Ya ni iban, no digamos a cuidar el templo, no, es que ni iban al templo para rendir culto a Dios. Cada uno vivía en su casa disfrutando de los bienes que Dios le había dado y no se acordaba de darle gracias a Dios. Entonces Dios despierta al profeta Malaquía y le dice: ve a mi pueblo y dile esto, que me están robando. Porque los ministros, los sacerdotes, los levitas que vivían de los diezmos del pueblo se estaban muriendo de hambre. Algunos levitas y algunos sacerdotes emigraban, se iban a otros lugares a buscar trabajo, porque no recibían lo suficiente alimento para alimentar a su familia. Entonces, ante esta situación, Dios le dice a la nación: ustedes me están robando. Porque Dios, es verdad, durante la ley de Moisés, Dios había estipulado que el 10% de los frutos de la tierra y el 10% de los frutos del ganado debía apartarse para Dios. Y eso el pueblo de Israel no lo estaba haciendo. ¿Pero estaba pidiendo Dios dinero? No. Si una persona tenía ganado y una vez al año tenía que contar su rebaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º era para el Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este es para el Señor. Cada 10º animal lo apartaba para el Señor. Eso es lo que Dios había estipulado en la ley. Pero fíjese, si el hombre veía un animal de los que estaban apartados para Dios que le gustara y dijera: yo me quiero quedar con este animal, además del valor del animal, tenía que pagar un 20% más por ese animal para poder redimirlo, para poder rescatarlo. Tenía que pagar al sacerdote el valor del animal más un 20% más. O sea que Dios no estaba pidiendo dinero, sino lo que estaba pidiendo es alimento para mantener a los sacerdotes y a los levitas. Por otro lado, hay una pregunta que es fundamental a la hora de entender la cuestión del diezmo. ¿Pertenezco yo a la tribu de Leví? Yo no soy judío. Si yo no soy judío, por muy pastor que yo sea, no estoy autorizado por Dios a cobrar diezmos, porque solo los levitas podrían cobrar el diezmo. ¿Cómo nos quedamos entonces? Si solo los levitas pueden cobrar el diezmo y así está establecido en la ley de Moisés, yo que no soy levita no puedo pedir el diezmo a nadie. Otra pregunta: ¿algunos de ustedes tienen ganado? ¿No? ¿Alguno tiene tierras? ¿Tierras de labor, de cultivo? No. Pues entonces tampoco están obligados a dar el diezmo. Pero si yo tengo un sueldo, si yo estoy trabajando y me dan un sueldo, ¿yo puedo dar el 10%? Usted puede dar el 10 o el 90. Usted puede dar lo que quiera. Entonces, como dice usted que no tiene ganado ni tiene esto, pero si yo tengo un sueldo, Bien.
yo con dinero yo voy y compro lo que haga falta en la iglesia. Vale. Entendamos dos cosas fundamentales. Primero, una cosa es la obligación y otra cosa es lo que de corazón queramos dar. ¿Tiene usted la obligación de traer el 10% a la iglesia? No. La Biblia no se lo exige. ¿Que usted quiere dar el 10? Como si quiere dar el 80 o el 90. Colgate, por ejemplo, el fundador de la marca Colgate, él empezó dando el 10% a Dios. Después el 15, después el 20, y como Dios lo iba prosperando, él cada día le iba dando más de sus beneficios a Dios. Cuando él murió, le estaba dando el 90% de sus beneficios a la obra de Dios. Pero no porque la palabra de Dios se lo exigiera, ni porque se lo exigieran los pastores, sino porque él quería darlo. Si usted quiere dar el 10%, usted puede dar el 10%. No hay problema en eso. Si alguien quiere dar el 10%, que lo dé. Si alguien quiere dar el 15%, que lo dé. Si alguien quiere dar más, que lo dé. Si alguien quiere dar el 10% y no puede, que no se sienta presionado en su conciencia, porque Dios no se lo está exigiendo. El diezmo lo exige Dios al pueblo de Israel, y no todo el pueblo de Israel, sino los que tenían animales y ganado, o sea, animales y campos. Un comerciante no tenía que dar diezmos, y un comerciante ganaba dinero, pero los comerciantes no tenían que dar diezmos, daban ofrendas voluntarias. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Miriam está ahí haciendo así? ¿Por qué? Porque yo he asistido a la iglesia bautista y nos enseñaron de siempre dar el diezmo, la ofrenda y el diezmo. Entonces, yo pienso que es así. Claro. Y como Dios ama el dador alegre, pues yo digo, si yo propongo en mi corazón libremente, sin que el pastor me lo presione ni me lo obligue, libremente, yo lo propongo en mi corazón. Perfecto. Entonces, yo también pienso que Dios ama el dador alegre, yo doy con alegría, entonces... No hay problema en eso. Que proponga. No hay problema en eso. Eso no es errado. No está equivocado el querer dar a Dios el 10 como querer dar a Dios lo que usted quiera darle. No es errado. Lo que es errado es que el pastor lo exija. ¿Entiendes la diferencia? Pero es que hay pastores que enseñan mal. Hay pastores que enseñan que si usted no da el 10%, usted le está robando a Dios. Y eso es mentira. Porque no se puede usar un pasaje como este, en el que Dios está pidiendo alimento para los sacerdotes del pueblo de Israel, para presionar a la iglesia y decirle que le están robando a Dios si no le dan el 10%. Eso es incorrecto. El pastor está fallando. Les voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, esos pastores bautistas que a usted le enseñaron que tenía que dar el diezmo, ¿le dijeron que una vez cada 7 años, ese 7º año no tenía que dar diezmo ninguno? No me dijeron que tenía que darlo, simplemente que leían este capítulo de este versículo, entonces decían que uno debía dar esto. Claro. También es voluntariamente, no vuelve mi obligación. Bueno, en realidad yo no conozco ni un solo pastor que enseñe todo lo que la Biblia enseña sobre el diezmo. No conozco ni uno. No conozco ni un pastor que le diga a la iglesia: a ver, Mario, usted lleva 6 años aquí, va a comenzar usted el 7º año, durante todo este año usted no tiene que dar diezmos, porque así está establecido en la ley de Moisés. 6 años dará tu diezmo y el 7º no hay diezmos. Es más, el 7º año no se sembraban los campos, no se presentaban diezmos el 7º año. Ningún pastor enseña sobre los diezmos que los diezmos no eran para traerlos a la iglesia, no eran para traerlos al templo. Los diezmos que se traían al templo era uno que se recogía una vez cada 3 años.
Porque había dos tipos de diezmo. Uno que se recogía todos los años y era para celebrar una fiesta a Dios. Todo el pueblo se reunía y todos esos animales, todo ese grano, todo ese trigo, se cocían, se hacían panes, se cocían y se hacía una fiesta donde todo el pueblo disfrutaba de una fiesta al Señor. Eso era una vez al año. Y el tercer año, esos diezmos eran para el templo, para atender a las viudas y a los huérfanos. Entonces, el séptimo año ellos tenían. ¿Perdón? El séptimo año ellos tenían. De lo que habían recogido años anteriores. Claro. 6 días trabajaban, al séptimo descansaba. ¿De qué comía el séptimo día? De lo que habían trabajado los 6 anteriores. ¿De qué comían el séptimo año? De lo que habían trabajado los años anteriores. Así está establecido en la ley de Moisés. Pero muchas veces, si cogemos un pasaje, si cogemos un texto y no lo explicamos en su contexto, muchos lo usan como pretexto para lo que no conviene. Yo he oído a un pastor decir que si usted no le da el 10% a Dios, usted le está robando a Dios. Y eso es mentira. Porque ni usted pertenece a ninguna de las tribus de Israel, ni él es levita. Por tanto, ni usted está obligada, ni él tiene derecho a cobrarlo. Ahora, ¿cómo se sostiene entonces la iglesia? Porque la iglesia necesita sostenerse, ¿no? ¿Cómo se sostiene la iglesia? Por medio de las ofrendas. Ofrendas. Y ahora vamos a hablar de las ofrendas. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Miren, no hay ni un solo texto, ni uno, que relacione el diezmo con la iglesia. Ni un solo texto. Pastor, yo justo hoy estaba escuchando una prédica y decía el pastor que para tener buena relación con Dios, leer la palabra, orar, reunirse, congregarse y no dejar de pagar sus diezmos de la iglesia. Claro. Pero ese pastor está enseñando algo que es incorrecto. Porque no hay, repito, no hay ni un solo versículo en toda la Biblia, ni uno, que relacione el diezmo con la iglesia. Todos los versículos que hablan del diezmo están relacionados con el pueblo de Israel, ni uno con la iglesia. Solamente hay 2 versículos que hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Y los 2, uno es cuando Cristo enfrenta a los fariseos y le dice, esto era, ustedes que diezmáis la menta, el eneldo y tal, os olvidáis de la misericordia, de la justicia, dice, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero Cristo no está hablando con sus discípulos, está hablando con los fariseos, que estaban bajo la ley y que estaban obligados a dar los diezmos. Y después en Hebreo, en el libro de Hebreo, cuando se dice que los sacerdotes que están ministrando en el templo viven de los diezmos. Pero es una referencia histórica que nos está diciendo que los sacerdotes vivían del diezmo. Los sacerdotes, pero no los pastores, no la iglesia. La iglesia nunca vivió del diezmo. La iglesia, y eso se puede comprobar fácilmente en toda la historia de la iglesia, se puede comprobar que la iglesia siempre vivió de ofrendas voluntarias. ¿Ustedes saben cuándo se empezó a cobrar diezmo? Hace apenas 150 años. Cuando en Estados Unidos, hace menos de 150 años, hace 100 y poquito, 115 años por ahí. Cuando en Estados Unidos, a principios, en 1900, empieza a surgir la iglesia pentecostal, y es la iglesia pentecostal la que empieza a retomar este tema de los diezmos. Pero antes de 1900, la iglesia en 1900 años no exigió diezmo a nadie. Nunca. Eso es una doctrina nueva relativamente. Pues estamos hablando de una doctrina que tiene 115 años. Pero la iglesia nunca se sostuvo de diezmo, siempre se sostuvo de ofrendas. Fíjense ustedes cómo son las cosas, que ni siquiera la iglesia católica
con lo pesetera que es, ha exigido nunca diezmos. Ahora están empezando a exigirlo. Claro, porque han visto que la iglesia evangélica los pide y ellos dicen, pues nosotros también, pero no porque tengan derecho a hacerlo, sino porque quieren beneficiarse del pueblo de Dios. Ahora, vayamos a hablar del tema de las ofrendas. Repito, para que quede claro, si usted quiere dar el diezmo, lo puede dar tranquilamente. Si quiere dar más del diezmo, lo puede dar tranquilamente, puede dar todo lo que quiera, pero délo de corazón. No porque se lo exija. Yo jamás, como pastor, nunca le voy a exigir que dé el diezmo, porque ni usted pertenece al pueblo de Israel, ni yo tampoco. Por tanto, ni usted tiene obligación de darlo, ni yo derecho de pedirlo. ¿Ok? Ahora, hablemos de la iglesia. ¿Cómo debe sostenerse la iglesia? Hemos dicho por ofrendas. Pero es importante que nosotros sepamos cómo debemos ofrendar, porque muchas veces en esto también pecamos y solemos irnos de un extremo al otro extremo. Si no tengo que dar diezmos, pues entonces no le doy nada, ¿verdad? Y nos pasamos de un lado al otro, y entonces que los demás sostengan al pastor, que los demás sostengan el local, que los demás paguen la luz, que los demás paguen el teléfono. ¿Me entienden? Y eso no es correcto. Vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ayudar a entender sobre el tema de las ofrendas. Pero antes, díganme sinceramente, ¿qué es más fácil, dar el diezmo o las ofrendas? Las ofrendas. No, pastor, es que esto es lo que uno se proponga en su corazón. Uno no le hace falta ni dar los diezmos, los 20, uno lo da con alegría y con una responsabilidad ante Dios, ante el pastor y ante la iglesia. Muy bien, muy bien. Claro. Muy bien. Fíjense que para algunos es más fácil dar el diezmo que ofrendas, porque así no se tiene que quebrar los sesos diciendo cuánto le doy, cuánto no le doy, sino aparta el 10% y se lo da. Es más fácil. Ahora, para otros es más fácil la ofrenda, porque así no tiene que estar pensando tampoco, es que tengo que dar el 10%, que el 10% es mucho, que es poco, que no sé qué, que voy a llegar, que no voy a llegar. Bueno, lo importante es, vamos a ver qué nos dice Dios sobre las ofrendas, ¿vale? Cuando Jesús preguntó, o mejor dicho, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más importante de la ley de Dios. ¿Qué fue lo que él dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Sin embargo, la verdad es que muchos no aman a Dios. Porque está escrito en 1 de Juan que el amor a Dios, el amar a Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Y Dios no nos ha mandado que demos diezmo, pero sí nos ha mandado que demos ofrendas. Y ahora vamos a ver algunos pasajes que nos lo indican, ¿vale? Porque es importante esto. Pero antes vamos a ver 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Ahí Pablo hace una pregunta que debe servirnos para reflexionar. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? La pregunta es, ¿realmente el dinero es nuestro? ¿Perdón? Nos lo ha dado Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él, ¿o no? ¿Verdad? Lo digo porque es importante partir de la base.
O sea, poner las cosas en su sitio. La verdad es que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. No tenemos nada que no hayamos recibido. Hasta el aire que respiramos es un regalo que Dios nos hace cada día. Si no fuera por Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Por tanto, partiendo de esa... Esto es para que, empecemos sentando la base de que en realidad todos deberíamos estar agradecidos a Dios. Todos. No hay nadie que no tenga motivos para estar agradecidos a Dios. Todos le debemos a Dios todo cuanto somos, todo cuanto tenemos. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, partiendo de la base de que Dios no nos va a pedir nada que no nos haya dado antes, ¿ya? Si Dios es quien nos provee, si Dios es quien nos manda, como vamos a ver a continuación, sostener la iglesia por medio de ofrendas, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los motivos por los que a muchos cristianos le cueste tanto ofrendar? ¿Quién habló? Levanten la mano que yo vea. A ver, Jane. ¿Por qué? Porque son tacaños. Pero en parte es así, ¿verdad? ¿Puede haber alguna otra razón? Porque falta concientizarnos de que nosotros somos tenemos que velar para que la palabra de Dios se extienda. Falta conciencia. ¿Quién más dijo por aquí algo? ¿Por qué cuesta ofrendar? Falta de humildad, de voluntad, falta de fe. Yo creo que un poco de todo eso, ¿verdad? Pero es verdad que cuando a un cristiano le cuesta dar, en realidad la razón fundamental es esa, es falta de fe. Es que si doy, me voy a quedar sin. Cuando un cristiano piensa de esa manera, está olvidando que lo que tiene, lo ha recibido. Que lo que tiene, Dios se lo dio. Y si Dios te dio, Dios te puede volver a dar. ¿Verdad? El egoísmo, la ambición, pero sobre todo la falta de fe, ¿no? Ahora, ¿esas actitudes son correctas? No. Hago esta pregunta que es muy sencilla, es muy simple, pero para que vayamos sentando bases. No es correcto actuar con egoísmo, no es correcto actuar con falta de fe, no, al menos en la vida de un cristiano. Si somos cristianos y tenemos fe, tenemos que actuar en fe, tenemos que actuar siguiendo los mandamientos de Dios, confiando en que Dios es nuestro ayudador, es nuestro proveedor, es Él quien nos ayuda, ¿no? Y si nos dio, nos puede volver a dar. ¿Ok? Ahora, vamos a ir viendo algunos pasajes que tienen que ver con la ofrenda. Porque, ¿saben? Lo peor no es solamente no dar, sino lo peor es aquello que decía Jaime, ¿no? No tener conciencia de que es un mandamiento de Dios y de que estamos pecando si no lo hacemos. Entonces vamos a ir, por ejemplo, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Yo quiero que lo leamos y lo meditemos. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Dice ahí: honra al Señor con tus bienes. ¿Qué es honrar? Exaltar, agradar, rendirle culto. Honrar es glorificar, es exaltar, es rendirle culto a Dios. Honra al Señor con tus palabras. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sí, cuidado. No lo digo por el mosto, lo digo porque eso es por los religiosos que no quieren, que creen que a lo mejor tomarse una copa de vino es pecado. Y nos están viendo algunos por internet, se lo decimos. Jesús tomaba vino. La iglesia del primer siglo celebraba la Santa Cena no con zumo de uva, sino con vino. Si no, ¿cómo se iban a emborrachar algunos, como dice Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios? Pero no voy a eso, sino voy al hecho de que algunos pueden decir, pastor, un momento. Es que esto es un pasaje del Antiguo Testamento. Es verdad. Pero pasajes como este también tenemos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir a otro pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Aquí lo que se nos está prometiendo en Proverbios 3 es una promesa de bendición, ¿verdad? Honra al Señor con tus bienes y Él llenará tu despensa. Pero vamos a ver uno en el Nuevo Testamento dirigido a la iglesia, no al pueblo de Israel. Dirigido a la iglesia. ¿Sí, Edu? Dígame. A ver, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, lo digo para un poco sentar las bases del contexto de este pasaje. Pablo le estaban diciendo que él no tenía derecho a pedir ofrendas. A Pablo le estaban diciendo que él no tenía derecho a ningún tipo de privilegio. Y él era quien estaba predicando el evangelio y levantando iglesias. Pero fíjense, Pablo dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, porque él se está refiriendo a que los otros apóstoles cobraban de la iglesia, vivían de la iglesia. Y él dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El soldado cobra, ¿verdad? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sabe lo que es trillar, verdad? Es cuando el buey está tirando de una tabla que tiene unos pinchos debajo, se echa el trigo en el suelo y el buey empieza a pasar la tabla por encima lo ponen en círculo y el buey está dando vueltas y la tabla esa, que es muy pesada, generalmente el hombre iba encima de la tabla, iba aplastando el trigo para separar el trigo de la paja. ¿Okay? Entonces, el buey que iba haciendo eso no le ponían bozal. Si el buey quería comer, agachaba la cabecita y mientras iba trabajando, iba comiendo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y responde, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que trilla y con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, se está refiriendo a los siervos de Dios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es decir, nosotros hacemos un trabajo sembrando en ustedes, dándole lo espiritual. Lo lógico es que ustedes me dieran lo material, ¿no? Dice, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Oiga, ¿ustedes no pagan impuestos? ¿Ustedes no mantienen un montón de políticos que cobran buenos sueldos? Y todos viven de nuestros dineros, de nuestro trabajo, de nuestro bolsillo. Tienen ellos derecho a vivir de ustedes. Y el siervo de Dios no. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Pablo está defendiendo su derecho a ser mantenido por la iglesia. Pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo.
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Es decir, los sacerdotes que sacrificaban los animales a Dios, parte de ese animal, ellos se llevaban a casa para comer, porque si lo había previsto Dios en la ley de Moisés. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Perdón, del altar participan, versículo 13. Ahora el 14. Así también ordenó, ¿quién? ¿Y qué hizo? Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo está haciendo una defensa de su ministerio. Así que la palabra de Dios nos enseña como un mandamiento, como una orden de Dios, de que la iglesia debe sostener el ministerio. ¿Ok? Por tanto, ¿cómo se sostendrá el ministerio sino por medio de las ofrendas? Y si los creyentes no ofrendan, ¿cómo cobrará el pastor? ¿Verdad? No lo digo por mí. Por esto a mí siempre me cuesta hablar de este tema. Ni Montaña ni yo nos hemos quejado nunca. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preocupado de si hay alimento en mi casa? Yo doy gracias a Dios, porque llevo más de 30 años sirviendo a Dios y apenas llevamos 3 años, 2 o 3 años cobrando de la iglesia. Durante esos 30 años hemos estado trabajando y hemos vivido de nuestro trabajo. Y Dios siempre nos bendijo. Y ahora estamos cobrando de la iglesia y hasta ahora Dios nos bendijo. Porque Dios es fiel. Pero también debo reconocer que Dios nos bendijo por la ofrenda de hermanos que después de dar su ofrenda a la iglesia, a veces nos han venido, nos han preguntado y han visto la situación en la que hemos estado y nos han ayudado. Si no, hay veces que nosotros nos hubiéramos visto en muchos problemas. Porque nosotros cobramos de la iglesia 1.000 euros. Ahora, empezamos cobrando 500, ¿no? Ahora cobramos 1.000. Y a veces no lo cobramos de una vez, sino a trocitos, ¿no? Según las ofrendas, ¿no? Pero estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, porque son importantes. Me acuerdo del testimonio de un hermano que me dijo en cierta ocasión: les aseguro que no tengo ninguna raíz de amargura y les aseguro que perdoné al hermano, ¿no? Pero una vez yo estaba demandándole a un hermano en consejería, le estaba demandando a ese hermano que se esforzara. Hermano, dedique tiempo a orar, dedique tiempo a estudiar. Pastor, no tengo tiempo, yo vengo cansado de trabajar. ¿Usted cómo no trabaja? Usted como no trabaja, y quien sabe realmente lo que yo trabajo es mi esposa, porque ella me ve. A veces ella se ha levantado a las 4 de la mañana y me ha visto allí orando o preparando. Y generalmente ustedes me ven aquí en la oficina, ¿verdad? Y yo no tengo un horario de 8 horas y después me desconecto. La pregunta es, sinceramente, ¿ustedes creen que nosotros merecemos comer? Pues entonces hay que ofrendar, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a ver una cosa. No, repito, no digo esto por nosotros. Es que la iglesia tiene necesidades. No ya nosotros como familia, la iglesia. Miren, yo les abro mi corazón. A mí me cuesta
cada vez que pienso y cada vez que oro al Señor por este tema. Llevamos casi 3 años orando para que Dios provea para un sistema de aire acondicionado para los niños. Yo les invito a que cualquier domingo por la mañana, en medio del culto, ustedes vayan a la escuela dominical y vean a esas criaturitas ahí en esas habitaciones que tienen el techito bajo. Véanlo ahí, 8 o 10 niños en una habitación con el ventilador y con ese calor chorreando de sudor. Véanlo. Y no son mis hijos, son los vuestros. Y llevamos 3 años orando por 2.000 euros. Y digo, pero pastor, estamos en crisis. Es verdad, estamos en crisis. Pero si nosotros hubiéramos querido, eso ya estaba puesto. ¿O no? Mi padre decía, más hace el que quiere que el que puede. Todo lo que nosotros hemos hecho aquí, oiga, que hemos trabajado aquí, ¿eh? Ustedes han trabajado aquí. Lo que se ha trabajado en este local, lo que se ha hecho, todo lo que hay hecho, lo hemos hecho nosotros. Y se ha hecho porque dijimos, vamos adelante y lo hacemos. Y lo hacemos. Y lo hicimos. Y hay veces que nos retraemos y como que nos falta la fe, como que nos falta el ánimo, como que nos falta las fuerzas y lo vemos como imposible. Uy, es que ahora, Y a veces es eso, es una mezcla de falta de fe, de egoísmo, de falta de conciencia, porque no estamos pensando en los demás, pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, vamos a ir adelante. 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Ustedes no se imaginan lo que a mí me cuesta hablar de estos temas, pero... Vamos a leer a partir del versículo 6. Aquí Pablo estaba hablando de una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Saben? En el primer siglo, en la zona de Jerusalén hubo un hambre terrible. Y ustedes saben que los apóstoles cometieron un error. Los apóstoles se equivocaron pensando que el Señor había prometido que iba a volver, pensando que iba a volver ya, muy pronto. Los apóstoles incitaron a la gente a vender sus casas, sus propiedades y quedarse a esperar al Señor. Cometieron un error terrible. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, ya lo vimos, nos habla de eso. De cómo la iglesia vendía sus posesiones y las traía el dinero a los pies de los apóstoles y vivían y todos comían juntos y todo era felicidad hasta que vino el hambre. Y cuando vino el hambre, el apóstol Pablo, que había estado fuera de Jerusalén, por toda Asia, recorriendo toda Asia, fundando nuevas congregaciones, en uno de esos viajes, él está recogiendo ofrendas para enviar a Jerusalén y ayudar a los hermanos. Porque cuando un creyente ve a otro creyente pasar necesidad, no puede quedarse quieto, tiene que colaborar. Porque es tu hermano, hijo de tu propio Padre Celestial. Y la iglesia de Cristo si tiene que distinguirse por algo, solamente por 2 cosas. Jesús las dejó bien claras. ¿Cuáles eran las 2 distinciones del verdadero cristiano? Amar a Dios y al prójimo. ¿Y cómo amamos a Dios? Manteniéndonos firmes en su palabra, perseverando en sus enseñanzas y por el amor al prójimo. Son las 2 características que Jesús dio sobre el verdadero cristiano. Si de verdad somos cristianos y vemos a alguien pasar necesidad, dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? No dice, haced bien solo a la familia de la fe. No, eso no lo dice. Hay iglesias que solo ayudan a sus miembros. Yo lo respeto.
Pero la palabra de Dios dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero haced bien a todos. Y aquí Pablo está recogiendo ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén, otra iglesia. No eran las congregaciones que él había levantado, eran hermanos suyos en la fe. Y dice aquí, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Nosotros entendemos qué significa esto. No hace falta estudiar ningún curso de astronomía ni nada de eso, ¿verdad? O sea, quiere decir, si tú ayudas, te ayudarán. Eso es lo que quiere decir. Lo que tú siembras es lo que vas a recoger. Si cuando tú ves a tu hermano pasar necesidad, tú colaboras con él, cuando tu hermano te vea pasar necesidad a ti, él colaborará contigo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No nos está diciendo, trae 1.000 euros y Dios te dará 10.000. Mentira. Eso lo dicen los falsos profetas. Eso lo dicen los maestros del timo. Eso, los maestros del timo, los maestros del comercio de la fe. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, si tú quieres que te ayuden, ayudas. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. No nos está diciendo cada uno dé el 10%, no. Como propuso en su corazón. Tú quieres dar el 10 como si quieres dar el 50. Como tú propongas en tu corazón. No con tristeza. Si le vas a dar a Dios y te cuesta, mira, mejor no le des. No le des. Porque Dios no está recibiendo esa ofrenda. ¿Ok? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para hacer lo que hacemos? Él lo sabe. Por tanto, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, quiere decir, no por obligación, no porque te obliguen, porque Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría, con desprendimiento, aquel que da sin decir, no como decía el chiste del argentino, ¿no? O no, del colombiano, de ver un colombiano, ¿no? O sea, lo primero que saque para el Señor, saca un billete de 500 y dice, ¿cómo dice? Te reprendo, diablo, ¿no? Mentiroso. No. Uno da con alegría, ¿no? Da con disposición. Claro. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dice, y poderoso, escuchen bien esto, porque es importante. Y poderoso es Dios, ¿ustedes lo creen o no? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Dios es poderoso para que aunque tú des, Él te va a dar. Ahora bien, Dios no es un banco. No diga, yo voy a dar 10 para que me dé 100. No. Si un pastor te dice eso, si un pastor te dice, siembra 100 y Dios te dará 10.000, dile tú, dame tú los 100 y que Dios te dé los 10.000 a ti. ¿Ok? Si tú tienes fe para predicar eso, dame tú los 100 y que Dios te dé a ti los 10.000. No te dejes engañar. Aquí Dios no está negociando. Dios no está jugando a la banca con nosotros. No. Dios nos está diciendo aquí, oye, ¿qué has recibido que yo no te lo haya dado? Y si yo te lo he dado, ¿no puedo darte más? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Es lo que la palabra de verdad enseña. Sin engaños, sin mentiras. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo
para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Amén. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en acciones, en muchas acciones de gracia a Dios. Amén. Es decir, cuando nosotros damos a alguien que está en necesidad, esa persona da gracias a Dios. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? Provocando que la gente adore a Dios. Amén. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto, que no se trata de ninguna transacción humana, sino ni bancaria, sino que sencillamente nos está diciendo, oiga, ofrenden y háganlo con fe, háganlo con alegría, no lo hagan por obligación. Ustedes saben, muchas veces yo he querido, cuando hay personas nuevas, decirles, mire, que los nuevos no echen el dinero en la ofrenda, porque a veces ni siquiera sabemos de dónde viene ese dinero. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? O sea, y si alguien va a dar por religiosidad, oiga, guárdese su dinero. Nosotros queremos una ofrenda de amor para Dios y para su obra, que de verdad sea una ofrenda voluntaria, que de verdad sea una ofrenda que manifieste adoración a Dios, por Dios, que manifieste gratitud sincera, porque Él nos da todo cuanto tenemos. Amén. No se trata de darle... Mira, aquí hay personas que dan mucho para la obra de Dios. Mucho. Y hay personas que no dan nada. Yo nunca le he exigido a nadie que dé, nunca. Ninguno de ustedes puede decir jamás que yo le haya demandado que dé ofrenda, nunca. Porque, ¿saben por qué? Porque no es un asunto que a mí me corresponda, es un asunto entre tú y Dios. Pero es verdad que la ofrenda habla de nuestra fe, la ofrenda habla de nuestra obediencia a Dios, la ofrenda habla de nuestra sujeción a la palabra de Dios. Y a veces hay creyentes que dicen, ay, porque yo tengo una fe, pero a la hora de ofrendar no se le ve por ningún lado. Se le perdió. Se le perdió. Ese día la fe, cuando se va a recoger ofrenda, se le perdió. Se le cayó fuera en la puerta. ¿Saben? Si nosotros damos y damos con gratitud, Dios es generoso para seguir dándonos. Y Él nos provee. Y miren, yo lo he podido comprobar en mi propia vida. Muchas veces. No una, ni dos, ni tres. Y a veces Dios nos ha probado a nosotros hasta extremos. Hasta extremos. Que ustedes no se pueden ni imaginar. Y sin embargo, Dios siempre nos ha ayudado. Siempre. Claro, algunos verán mi casa y dirán, oh, pastor, este tiene dinero. Ven mi coche y dice, este tío está montado en el dólar. A este la iglesia lo mantiene bien. Pero mire, mi casa la compramos nosotros cuando teníamos la tienda de muebles. Y cobrábamos mucho dinero de la tienda de muebles. Pero la tienda la cerramos hace 3 años. El coche lo pagamos con la tienda de muebles. Pero mi casa ahora me cuesta 800 euros mensuales de hipoteca. Y yo cobro 1000 de la iglesia. Dirán, ¿cómo vive el pastor? Bueno, tengo una pequeña pensión de 600 euros que se la llevan 2 créditos que tenemos en la caja de Galicia, pero quedan 100 y pico de euros. Con esos 100 más los 200 que me quedan restando de lo otro, no son 200 enteros, pero son 100 y pico más, y 100 y pico son unos 300 euros. Con eso vivimos nosotros todos los meses. Y ahí pagamos luz, pagamos agua, pagamos gasoil, pagamos teléfono, y lo pagamos todo, de 300 y pico de euros. Entonces, cuando nos llega un mes, como por ejemplo que ha venido ahora el IBI, ¿no? El impuesto de bienes de inmuebles, el impuesto de la casa, la contribución, pues nos deja ¡clac! Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado.
Y nosotros vamos a seguir confiando en el Señor, porque sabemos que Dios es fiel. Amén. Ahora, a veces nosotros somos rebeldes con Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Nos exige Dios el diezmo? No, Dios no nos exige el diezmo. Pero sí nos exige que mantengamos al ministro o a los ministros y que mantengamos la obra, que ayudemos a quienes lo necesitan. Y esta es una iglesia que en ese sentido yo le doy gracias a Dios, porque nosotros hemos ayudado siempre al que lo ha necesitado, cuando lo ha necesitado. Yo me siento feliz de formar parte de esta congregación. Aunque haya pastores que cobren más que yo, me da igual. Yo no cambio la iglesia. ¿Me entienden, verdad? No la cambio. Yo me siento a gusto, porque sé que Dios es bueno. Dios nos ayuda. Pero mire, hay una diferencia. Si nosotros no somos obedientes, no ya solamente en el tema de la ofrenda, que es un tema más que hemos sacado a la luz, ¿no? Sino, como decíamos, en perdonar, en leer la palabra, en orar. Si no somos obedientes, si somos rebeldes a lo que Dios nos enseña, ¿ustedes creen que Dios puede sentirse contento con nosotros? ¿Qué fue lo que Dios dijo cuando miró a su Hijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ojalá que Dios, al mirarnos a cada uno de nosotros, pueda decir: esta es mi hija amada, en quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ojalá Dios, al mirarnos a cada uno de nosotros, pueda complacerse porque seamos obedientes a su palabra. Amén. ¿Alguna pregunta? Siendo obediente, ofrendando para el sostenimiento de nosotros, de la iglesia, con su obra, se puede ofrendar al pastor individualmente, o sea, aparte de todo, ofrendar al pastor y el tema. Algunos lo hacen. Yo siempre me he negado a ese tipo de cuestiones. ¿Saben por qué? Porque yo creo que si alguien quiere ofrendar al pastor, debiera echarlo en la ofrenda. Y entonces el pastor cobraría. ¿Me entienden? Ahora, hay hermanos que echan en la ofrenda todo lo que pueden y que después nos han visto a nosotros, nos han visto con el agua al cuello y han venido y nos han dicho: hermano, mire, Dios ha puesto esto en nuestro corazón, por favor. Y nosotros, que nos hemos visto en una situación difícil, no hemos podido rechazar eso, porque lo necesitábamos. Para evitar el mal testimonio, porque, oiga, un pastor tiene que pagar sus deudas. ¿Entendés? No es lógico que al pastor le corten la luz o le corten el agua por no pagarla, ¿no? O no es lógico que el pastor tenga una deuda con el ayuntamiento. No es lógico. El pastor debiera ganar lo suficiente para tener cubiertas esas necesidades. Pero a veces no es así. Y claro, cuando nos hemos visto con el agua al cuello y alguien ha venido con una ofrenda, pues la hemos tenido que aceptar por necesidad. Pero ojalá que eso no fuera necesario. Ojalá que la iglesia pudiera ofrendar lo suficiente como para que nosotros tuviéramos nuestras necesidades cubiertas, y entonces siempre diríamos: no, hermano, échalo en la iglesia. Si quiere colaborar, colabore con la iglesia, no a nivel personal, porque siempre hay un condicionante en eso. ¿Ok? Gracias a Dios aquí todos me conocéis y sabéis que yo no voy a predicar de una manera diferente porque alguien me dé una ofrenda. Pero hay iglesias donde hay familias que casi sostienen al pastor y que condicionan lo que el pastor tiene que enseñar y cómo lo tiene que enseñar. Oiga, yo el día que me vea en esa situación me voy. A mí nadie me dice lo que yo tengo que enseñar. Yo enseño lo que Dios me dice. Como dijo Balaam, lo que Dios me dijere, eso es lo que yo hablaré. Amén. ¿Una pregunta? Ese fue un pasaje con el que Dios me zurró a mí fuerte,
Pero no fue en cuestión de dinero, fue en cuestión de tiempo. Porque es verdad, Dios dice, el que no provee para su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese pasaje lo usó Dios conmigo, me pegó un tirón de oreja fortísimo cuando hace años yo estaba tan metido en la obra de Dios que estaba defendiendo a mi familia. Mis hijos todavía eran pequeños y necesitaban de mi atención y yo no estaba prestándole toda la atención que ellos necesitaban. Y Dios usó ese pasaje conmigo y me dio muy fuerte, me dio muy fuerte. Pero es verdad, uno tiene que proveer para los suyos. Si la Iglesia no puede suplir nuestras necesidades, llegará un día en que yo no tenga más remedio que salir a trabajar fuera y dedicar parte de mi tiempo pues a buscar el sustento de mi familia. No pasa nada, lo he hecho durante muchos años, puedo seguir haciéndolo, ¿no? Pero ojalá que no sea necesario, porque esta Iglesia realmente cumpla con su obligación delante de Dios y al mismo tiempo eso va a ser una bendición no solo para nosotros, sino también para ustedes. Amén. ¿Más preguntas? No hay pregunta. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Quiero agradecer al Señor que Él ha sido bueno con nosotros hasta aquí. De verdad que siempre Él ha sido bueno. Y es algo que yo no puedo por menos que reconocer, porque tenemos muchísimos testimonios de la provisión de Dios, muchísimos. En muchísimas ocasiones Dios nos ha librado de cada una impresionante. Quiero anunciar, lo digo porque algunos no lo saben, mucha gente se está quedando sin seguridad social. Escuchen bien, estamos organizando una plataforma por la sanidad universal aquí en Fuerteventura. Entonces, cualquier inmigrante que no esté cobrando ningún tipo de ayuda, que lleve más de 3 meses sin cobrar ningún tipo de ayuda, se ha quedado sin médico, aunque no lo sepa. ¿Ok? Cualquier inmigrante que no esté cobrando ningún tipo de ayuda y que lleve más de 3 meses en paro y sin ayuda, se ha quedado sin médico. Entonces estamos trabajando, les digo esto para que lo sepan primero. Segundo, no solo para informarles, sino para mostrarles que estamos trabajando para hacer algo al respecto, para intentar atender a esas necesidades, a esas personas que se han quedado sin médico. Estamos tratando de montar aquí un consultorio médico. ¿Ok? Estamos intentando conseguir un mínimo entre 15 o 20 médicos para que puedan venir todos los días un par de horas o 3 para atender a las personas que lo necesiten. Entonces necesitamos pues la ayuda del Colegio de Médicos. Ya el responsable del Colegio de Médicos ha quedado con nosotros en que va a venir por aquí para ver los locales y ver cuál es el más apropiado para establecer ahí una consulta, una consultoría médica. Entonces los médicos un médico vendría una sola vez al mes, ¿no? Si conseguimos médicos suficientes. Entonces tendríamos por la tarde o por la mañana, el día que se dijera, tendríamos ahí una sala de espera, tendríamos ahí a alguien en una mesita poniendo un poquito de orden o repartiendo números, lo que fuera, y al médico arriba pues atendiendo a las personas. Estamos haciendo gestiones con la farmacia, con varias farmacias, para ver cuál de ellas nos deja los medicamentos a precio de costo, al objeto de que cualquier persona que necesite algún medicamento, pues dándole nosotros un vale para que vaya a la farmacia, pueda allí pueda recibir el medicamento, ¿no? Entonces son muchas cosas que son importantes y que bueno, estamos intentando poner en marcha junto con varias asociaciones. Entonces les pedimos esto para que oren.
estén orando por favor, porque hay muchas personas, y no solamente inmigrantes, sino personas que tienen la nacionalidad, personas españolas que lleven más de 3 meses sin trabajar, se quedan sin médico. Este es el Real Decreto que ha firmado el PP y que ha dejado sin médico a multitud de personas. Se calcula que más de 5.000 personas aquí en Fuerteventura se han quedado sin médico. Así que estén orando por favor, y si conocen a alguien que lleva más de 3 meses en paro o que no cobra ninguna prestación, anúncienle, por favor. Si quieren información, pasen por aquí, que nosotros le podemos informar, y si necesita médico, pues estamos intentando precisamente